Antes de morir, James Arness dejó una confesión que pocos esperaban de un hombre conocido por su silencio. En Hollywood aprendí que el éxito no se mide por cuántos te quieren, sino por cuántos puedes mantener lejos sin que nadie lo note. No era una frase poética. Era el resumen de 4 décadas sosteniendo el trono de Dodge City, mientras, detrás de las cámaras, libraba guerras silenciosas que ningún guión incluía. Durante 20 años, James Arness fue Matt Dillon, el Marshal imperturbable que representaba ley y orden en el salvaje oeste televisivo. Pero fuera de cuadro, ese hombre de casi 2 metros de altura tuvo que enfrentarse a algo mucho más complejo que los forajidos de Gunsmoke. Tuvo que sobrevivir al Hollywood de los años 50 y 60, una industria construida sobre jerarquías raciales, homofobia institucionalizada y una masculinidad tan frágil que un solo rumor podía destruir una carrera. Y en ese contexto, James Arness construyó su imperio manteniendo a 8 personas en una lista mental que nunca reveló públicamente, pero que todos en el set conocían. 8 nombres que representaban amenazas a su imagen, a su posición o simplemente a su forma de entender quién debía ser Matt Dillon. Esta no es la historia del cowboy perfecto, es la autopsia de un hombre que tuvo que elegir entre ser vulnerable o ser poderoso y eligió el poder a cualquier precio. James Arness. 8 enemigos que nunca pudo perdonar. Empecemos con el primero. 1. John Wayne, el padrino que nunca dejó de cobrar su deuda. Cuando John Wayne llamó a CBS en 1955 para recomendar a un actor desconocido llamado James Arness, no lo hizo por altruismo. Lo hizo porque vio en Arness algo que el sistema necesitaba desesperadamente. Un hombre blanco, alto, de mandíbula cuadrada y silencio contenido que podía convertirse en el nuevo guardián del oeste conservador que Wayne había construido durante décadas. Wayne le dijo a Arness una sola cosa: vas a ser grande, Jim, solo recuerda quién te abrió la puerta. Y Arness lo recordó cada día durante los siguientes 20 años. El problema no fue el favor, fue el precio que Wayne esperaba cobrar, porque para Wayne recomendar a Arness significaba crear un heredero ideológico, un hombre que defendería la misma visión de Estados Unidos que él predicaba, un país donde los blancos mandaban, donde la homosexualidad era enfermedad, y donde cualquier intento de igualdad racial era visto como amenaza comunista. Pero Arness no quería ser eso. No porque fuera progresista. Arness simplemente quería que Gunsmoke fuera entretenimiento, no propaganda, y esa diferencia, aparentemente pequeña, se convirtió en una grieta que nunca cerró. Wayne empezó a llamarlo, primero para aconsejar sobre guiones, luego para presionar sobre casting, después para invitarlo a mítines políticos donde se defendía la segregación, y cada vez Arness respondía con evasivas educadas pero firmes. No puedo, John, tengo compromisos. Gracias, pero prefiero mantener a Gunsmoke fuera de política. Eso no encaja con la visión del personaje. Para Wayne, cada negativa era una traición. Para Arness, era supervivencia, porque sabía que si se convertía en el vocero político que Wayne quería, perdería el control creativo del show que había construido. La ruptura final llegó durante una discusión sobre un guión, donde Dylan debía arrestar a un prisionero blanco defendido por la comunidad local. Wayne quería que la escena mostrara a Dylan aplastando la disidencia con autoridad brutal. Arness cambió el guión para que Dylan resolviera la situación con palabras, no con violencia. Wayne lo llamó esa noche. Estás haciendo a Dylan demasiado blando, Jim. Un hombre de verdad no negocia. Arness contestó con una línea que marcó el fin. Dylan no es tu personaje, John, es el mío. Wayne colgó, y aunque públicamente siguió presentándose como el mentor de Arness, en privado empezó a decir que Arness no tenía las agallas para ser un verdadero líder. Arness
Nunca lo confrontó abiertamente, pero tampoco volvió a llamarlo. El hombre que le había dado todo, también le había intentado quitar lo único que importaba, la libertad de construir su propio legado. Dos. Rock Hudson. El miedo a una sombra que nunca lo tocó. Rock Hudson nunca le hizo nada a James Arness. Nunca compartieron set, nunca tuvieron conflicto, probablemente nunca cruzaron más de 10 palabras en toda su vida. Y aún así, Arness lo odiaba. No al hombre, al peligro que representaba. En el Hollywood de los años 50, la homosexualidad no era un secreto individual, era un contagio colectivo. Los estudios creían, y hacían creer al público que la cercanía con un actor gay podía manchar la masculinidad de otros. Y Rock Hudson, el galán más deseado de América, era el secreto peor guardado de la industria. Todos sabían, nadie decía nada, hasta que las fotos empezaban a circular. CBS vivía aterrorizada de que una sola imagen de Arness sonriendo junto a Hudson en una gala desatara rumores, porque en esa época el rumor bastaba para destruir carreras, no hacía falta prueba, bastaba la sospecha. Y Arness, que había construido su imagen como el epítome de la masculinidad heterosexual occidental, no podía arriesgarse. El momento más tenso llegó cuando un evento requería que ambos estuvieran en el mismo escenario. Arness vio el sitting chart y exigió un cambio inmediato. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue brutalmente clara: no quiero que la gente saque conclusiones equivocadas. A partir de ahí, CBS se aseguró de mantenerlos separados, entrevistas reprogramadas, fotos reencuadradas, incluso galas donde ambos asistían, pero nunca aparecían en el mismo plano. Rock Hudson murió en 1985, revelando que tenía SIDA, y el mundo finalmente confirmó lo que Hollywood siempre supo. Arness nunca hizo declaraciones al respecto, ni de apoyo ni de rechazo, solo silencio. Porque para Arness, Hudson nunca fue una persona, fue un riesgo calculado que había logrado esquivar durante décadas. Y eso, en el Hollywood de entonces, se consideraba victoria. Tres. Amanda Blake, la mujer que se negó a ser invisible. Si hay alguien en esta lista que rompió verdaderamente el corazón de James Arness, fue Amanda Blake, no por amor, por poder. Durante 19 años, Amanda Blake interpretó a Miss Kitty Russell, la dueña del salón Long Branch, y el interés romántico implícito de Matt Dillon. América los adoraba juntos. Las cartas pedían besos, declaraciones, boda. Gunsmoke se sostenía tanto en esa tensión romántica como en los tiroteos. Pero detrás de cámaras Arness y Blake apenas se toleraban. El conflicto no empezó con gritos, empezó con guiones. Blake quería que Kitty fuera más que la mujer que espera al héroe. Quería escenas propias, decisiones morales complejas, conflictos que no giraran siempre alrededor de Dylan. En resumen, quería dejar de ser satélite y convertirse en planeta. Arness lo vio como una amenaza existencial. Para él, Gunsmoke era la historia de un hombre solo sosteniendo el orden en un mundo caótico. Todos los demás, Chester, Doc, Festus, Kitty, existían para reflejar facetas de Dylan, no para competir con él. Blake no aceptó ese rol. Y CBS, viendo el poder que tenía con el público femenino, empezó a ceder. Más líneas para Kitty, más pósters con su imagen, más episodios centrados en ella. Arness comenzó a vetarlo todo. El enfrentamiento final llegó en 1973, durante el ensayo de un episodio. Blake, después de años acumulando frustración, lo encaró delante de todo el equipo. «Has convertido a Kitty en un mueble, Jim». Arness la miró con esa calma helada que aterrorizaba más que cualquier grito. «Kitty funciona cuando no intenta ser Dylan». Blake salió de la sala. No volvieron a hablar fuera de las escenas obligatorias. A partir de ahí, el equipo tuvo que reorganizar los rodajes para minimizar el tiempo que pasaban juntos.
Las escenas románticas se filmaban en tomas separadas y se unían en edición. Los abrazos eran coreografiados como combates de box. Y aún así, en pantalla, seguían luciendo como la pareja perfecta. En 1974, Blake renunció. CBS le ofreció más dinero, más protagonismo, lo que quisiera. Pero ella ya había tomado la decisión. No iba a pasar un día más trabajando junto a un hombre que la veía como amenaza. Cuando Blake murió en 1989, Arnes envió una nota. Fue parte importante de Gunsmoke. Ni funeral, ni llamada a la familia, ni reconocimiento real de los 19 años que construyeron juntos. Solo esa línea fría que resumía todo. Para Arnes, Blake nunca fue colega. Fue un problema que finalmente se resolvió solo. ¡4! Sammy Davis Jr., el hombre que expuso las grietas del western blanco. Sammy Davis Jr. nunca pisó el set de Gunsmoke, nunca trabajó con Arnes, ni siquiera compartieron escenario en algún evento. Y precisamente por eso terminó en la lista. Porque la sola posibilidad de que Sammy Davis Jr., el artista negro más famoso de Estados Unidos, apareciera en Dodge City, era suficiente para hacer temblar los cimientos de lo que Gunsmoke representaba. Un western perfectamente blanco, donde los únicos roles para personas no blancas eran villanos, víctimas o decorado. En 1964, un grupo de activistas de derechos civiles lanzó una campaña pública pidiendo que CBS invitara a Sammy Davis Jr. a un episodio especial de Gunsmoke. La idea tenía sentido. Davis era miembro del Rat Pack, amigo personal de Sinatra, una superestrella que podría atraer millones de espectadores. Pero CBS sabía que había un problema. James Arnes. En una reunión interna, cuando el tema salió a discusión, Arnes escuchó en silencio durante 5 minutos. Luego habló una sola línea que mató la idea para siempre. Dodge City no necesita un cantante. Todos entendieron el subtexto. Dodge City no necesita un hombre negro. Arnes nunca dijo abiertamente que rechazaba a Davis por su raza. No tenía que hacerlo. El sistema funcionaba precisamente porque nadie necesitaba decir las cosas en voz alta. Bastaba con que el protagonista blanco mostrara incomodidad para que la maquinaria entera se pusiera a protegerlo. Y Arnes estaba profundamente incómodo. No porque odiara a Sammy Davis Jr. personalmente, sino porque entendía que si Davis aparecía en Gunsmoke, aunque fuera por 10 minutos, el show ya no podría seguir ignorando la pregunta que nadie quería responder. ¿Por qué Dodge City, una ciudad fronteriza en expansión, no tenía una sola persona negra con nombre, historia o humanidad? Davis se enteró del rechazo por los rumores de industria. Cuando un periodista le preguntó al respecto, sonrió con esa mezcla de tristeza y resignación que conocía demasiado bien. No están listos, tal vez algún día. Pero nunca llegó ese día. A partir de entonces, Arnes evitó cualquier situación donde pudiera terminar cerca de Davis. Galas donde Davis actuaba, Arnes salía temprano. Fotos grupales del Rat Pack con actores invitados, Arnes tenía compromisos. Entrevistas donde mencionaban la posibilidad, Arnes cambiaba de tema con elegancia diplomática. La estrategia funcionó. Durante los 20 años que Gunsmoke estuvo al aire, el show mantuvo su pureza racial casi intacta. Y James Arnes nunca tuvo que explicar públicamente por qué. Sammy Davis Jr. murió en 1990. Arnes no hizo declaraciones. Porque para él Davis nunca fue un enemigo real. Fue algo peor, un espejo que reflejaba la verdad que Gunsmoke había construido su éxito sobre la invisibilización sistemática de todo lo que no fuera blanco, heterosexual y masculino, según los términos más estrechos posibles. Y esa verdad no cabía en Dodge City. ¡5! Lee Marvin, la masculinidad que Arnes no podía controlar. Si John Wayne representaba la masculinidad autoritaria y Arnes la masculinidad contenida,
Lee Marvin era la masculinidad explosiva, caótica, imposible de domesticar, y eso lo convertía en una amenaza de otro tipo. Marvin había aparecido brevemente en Gunsmoke en los primeros años, interpretando a un villano de paso, pero su energía en pantalla era tan volátil, tan magnética, que incluso en escenas secundarias se robaba la atención. Los productores lo notaron, el público también, y Arnes, que había construido su personaje sobre el control absoluto de sus emociones, de sus movimientos, de cada palabra, sintió algo que rara vez experimentaba: competencia real. Porque Lee Marvin no actuaba como cowboy, actuaba como depredador. En películas como The Man Who Shot Liberty Balance, The Dirty Dozen y Point Blank, Marvin creó un tipo de antihéroe que el público adoraba precisamente porque rompía todas las reglas que hombres como Arnes defendían. Marvin bebía en pantalla, peleaba sucio, mataba sin remordimiento, y cuando sonreía era la sonrisa de alguien que disfrutaba el caos. Arnes odiaba eso. Odiaba que Hollywood celebrara a un hombre que representaba todo lo contrario de Matt Dillon. Odiaba que los críticos empezaran a preguntarse si el western limpio de Arnes estaba quedando obsoleto frente al western sucio de Marvin. Pero sobre todo, odiaba que Marvin dijera en voz alta lo que muchos pensaban en privado. En una entrevista de 1967, un periodista le preguntó a Marvin qué pensaba de Gunsmoke. Marvin se rió y respondió sin filtro: «Prefiero los cowboys de verdad, no los que parecen salidos de un manual de buenos modales». Esa línea llegó al set de Gunsmoke en menos de 24 horas. Arnes nunca respondió públicamente, pero cuando CBS propuso invitar a Marvin para un episodio especial que podría disparar los ratings, Arnes vetó la idea con una sola frase: «Su estilo no encaja con el tono del show». Traducción: no voy a permitir que Lee Marvin venga a demostrar que Matt Dillon es aburrido. Y así fue. Marvin y Arnes nunca volvieron a compartir pantalla, pero la sombra del conflicto los persiguió durante años, porque representaban dos visiones irreconciliables de qué significaba ser hombre en el western televisivo. Arnes: disciplina, ley, orden. Marvin: instinto, violencia, libertad. El público podía amar a ambos, pero Hollywood entendió que nunca podrían coexistir en el mismo espacio sin que uno demostrara que el otro era obsoleto. Y Arnes no iba a arriesgarse a perder esa batalla. 6. Burt Reynolds, el heredero que se negó a esperar. De todos los nombres en esta lista, Burt Reynolds fue el único que realmente podría haber reemplazado a James Arnes, y ambos lo sabían. Cuando Reynolds se unió al elenco de Gunsmoke en 1962 como el herrero Quint Asper, tenía 26 años, una sonrisa devastadora y el tipo de carisma que no se aprende, simplemente existe. En su primera semana en el set ya había conquistado al equipo técnico, a los escritores y, lo más peligroso para Arnes, a CBS. Los ejecutivos empezaron a ver en Reynolds algo que no habían planeado: una alternativa. Las cartas de fans empezaron a llegar pidiendo más escenas de Quint. Las revistas empezaron a entrevistarlo. Los fotógrafos querían ponerlo en portadas junto a Arnes, a veces incluso en lugar de Arnes. Y eso encendió todas las alarmas. Porque Arnes, que había pasado 7 años construyendo su dominio absoluto sobre Gunsmoke, de repente tenía que compartir el spotlight con alguien que no pedía permiso para brillar. Reynolds no lo hacía con malicia, simplemente era magnético. Pero en el ecosistema de poder de una serie televisiva de los años 60, eso bastaba para crear tensión insostenible. El momento de ruptura llegó cuando un periodista le preguntó a Reynolds si algún día podría reemplazar a Arnes como protagonista. Reynolds, con esa mezcla de ambición y honestidad que siempre lo caracterizó, respondió: «No creo que vaya a reemplazar a nadie, pero tampoco pienso quedarme en segundo plano para siempre». La frase llegó al set. Arnes la leyó, y desde ese momento su relación con Reynolds se volvió glacial. No hubo gritos, no hubo confrontación directa, solo un cambio en la dinámica. Arnes empezó a objetar cambios en guiones que favorecían a Quint.
Empezó a rechazar escenas donde Reynolds tenía demasiado protagonismo. Empezó a hacer sentir, de mil maneras sutiles, que Gunsmoke solo tenía espacio para un héroe. Reynolds lo entendió rápido, y en 1965, después de 3 temporadas, renunció. Cuando le preguntaron por qué, dio una respuesta diplomática sobre buscar nuevas oportunidades en cine. Pero años después, en su autobiografía, Reynolds fue más honesto. Jim era el rey de Gunsmoke, y los reyes no comparten el trono. Yo tenía 2 opciones: quedarme siendo el príncipe eternamente o irme y construir mi propio reino. Se fue, y en menos de 10 años se convirtió en la estrella de cine más grande de Estados Unidos. Cuando Arnes escuchó que Reynolds había dejado el show, un miembro del equipo recordó que solo dijo una frase: «Por fin podemos volver a la normalidad». Normalidad, en su lenguaje, significaba volver a ser el único sol alrededor del cual todo giraba. Nunca se reconciliaron. Cuando Reynolds murió en 2018, Arnes ya llevaba 6 años muerto. Pero sus fantasmas nunca dejaron de competir por cuál de los dos había sido el verdadero rey del western televisivo. La respuesta, incómoda para ambos, es que probablemente era Reynolds, solo que Arnes nunca se lo permitió descubrir dentro de Gunsmoke. ¡7! Charles Marquis Warren, el director que quiso que Gunsmoke fuera más grande que Matt Dillon. Charles Marquis Warren fue el primer director de Gunsmoke. También fue el primero en entender algo que Arnes nunca aceptaría: el show podía ser mucho más interesante si Matt Dillon no era el centro de todo. Warren tenía una visión coral. Quería que Gunsmoke fuera el retrato de una comunidad, donde Kitty, Doc, Chester y los habitantes de Dodge City tuvieran historias propias que no giraran siempre alrededor del Marshall. Arnes tenía una visión opuesta. Gunsmoke era un western, y los westerns se sostenían sobre un hombre fuerte en el centro. Todo lo demás era decoración. El choque era inevitable. Warren empezó a reescribir escenas para darle más peso a Amanda Blake. En un episodio, cambió una secuencia donde Dylan rescataba a Kitty de unos vaqueros borrachos por una donde Kitty se defendía sola antes de que Dylan llegara. Cuando Arnes leyó el nuevo guión, lo arrojó sobre la mesa. «Estás quitándole el foco a la historia». Warren no retrocedió. «No, estoy devolviéndoselo a donde siempre debió estar». Esa fue la última conversación civilizada que tuvieron. Porque lo que estaba en juego no era solo una escena, era la filosofía completa del show. Warren creía que un buen western mostraba la complejidad de construir civilización en el caos. Arnes creía que un buen western mostraba a un hombre fuerte imponiendo orden sobre el caos. No había punto medio. CBS tuvo que elegir. Y en televisión de los años 50, el poder siempre estaba del lado del actor en pantalla, no del director detrás de cámara. Warren fue removido de Gunsmoke en 1957, reemplazado por directores que entendían mejor qué quería Arnes: que Matt Dillon fuera el principio y el fin de cada episodio. Cuando Warren salió del estudio por última vez, le dijo a un productor una línea que se volvió legendaria: «Jim quiere que este show sea solo suyo, está bien, pero no espere que nadie respete eso». Arnes nunca respondió, pero los siguientes 18 años de Gunsmoke demostraron que tenía razón en su estrategia. El público no quería complejidad, quería un héroe simple, predecible, inquebrantable. Y eso fue exactamente lo que Arnes les dio, temporada tras temporada, sin permitir que nadie, ni siquiera un director talentoso, cambiara la fórmula. Warren murió en 1990. Arnes no asistió al funeral, porque para él Warren siempre fue la persona que había intentado quitarle lo único que importaba: el control absoluto de su propio mito. ¡8! Clint Walker, el único hombre que lo hizo sentir pequeño.
Clint Walker nunca hizo nada para lastimar a James Arness, nunca compitieron por un papel, nunca tuvieron conflicto, probablemente nunca intercambiaron más que saludos educados en algún evento de industria. Y aún así Arness lo odiaba con una intensidad que nadie más en esta lista provocó. ¿Por qué? Porque Clint Walker era James Arness, versión mejorada. Más alto, 6 pies y 6 pulgadas versus 6 pies y 7 pulgadas. Más musculoso, más guapo. Con una presencia física tan abrumadora que cuando Cheyenne se estrenó en 1955, CBS se quedó paralizado preguntándose si habían apostado por el cowboy equivocado. Walker se convirtió en fenómeno nacional casi de inmediato. Las audiencias, especialmente las mujeres, estaban obsesionadas. Y los ejecutivos empezaron a fantasear con algo que aterrorizó a Arness, un crossover entre Cheyenne y Gunsmoke. En 1960, la idea llegó a reunión ejecutiva. La propuesta era simple, un episodio especial donde Cheyenne Bodie pasaba por Dodge City y conocía a Matt Dillon, dos titanes del western en la misma pantalla. Para CBS era oro, para Arness era pesadilla. Porque sabía que si Clint Walker aparecía en Gunsmoke, aunque fuera por 30 minutos, la comparación sería inevitable. Y peor aún, Walker podía ganarla. Cuando la propuesta llegó a su escritorio, Arness permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló una sola línea, con una calma que helaba. Gunsmoke no necesita otro gigante. CBS entendió. La idea murió esa misma noche. Nunca hubo crossover, nunca compartieron pantalla, nunca se fotografiaron juntos. Porque Arness entendía algo fundamental. En Hollywood de los años 50 y 60, solo podía haber un cowboy definitivo en la televisión. Y si alguna vez se paraba junto a Clint Walker, el público podría empezar a preguntarse si habían estado apoyando al hombre equivocado durante todos esos años. Esa duda era inaceptable. Arness pasó 20 años asegurándose de que Clint Walker permaneciera en su propio universo, separado, paralelo, pero nunca intersectando con el suyo. Y funcionó. Gunsmoke duró 20 años, Cheyenne duró 8. Pero la ironía final es que Walker nunca supo realmente cuánto lo temía Arness, porque nunca lo confrontó, nunca habló mal de él, simplemente lo mantuvo lejos, con la eficiencia silenciosa de alguien que entiende que las guerras más efectivas son las que nunca se declaran públicamente. Al final, esta lista de 8 nombres no es solo un catálogo de enemigos. Es un mapa emocional de un hombre que tuvo que elegir entre ser amado o ser poderoso, y eligió el poder cada vez. John Wayne le enseñó que el éxito venía con deudas que nunca terminaban de pagarse. Rock Hudson le mostró que en Hollywood el miedo podía ser más destructivo que el odio. Amanda Blake le demostró que incluso las personas más cercanas podían convertirse en amenazas si pedían demasiado espacio. Sammy Davis Jr. expuso las grietas raciales que Gunsmoke había logrado ocultar durante 2 décadas. Lee Marvin le recordó que siempre habría otra versión de masculinidad esperando para reemplazar la suya. Burt Reynolds fue la profecía de que ningún reino dura para siempre y los herederos siempre terminan por llegar. Charles Marquis Warren intentó arrebatarle el control creativo de su propio personaje, y Clint Walker fue el único hombre que no tuvo que hacer nada para amenazarlo, solo existir. James Arness murió en 2011, a los 88 años. En su funeral, muchos colegas hablaron del gigante gentil de Hollywood, del hombre humilde que nunca buscó reflectores. Pero nadie mencionó esta lista. Nadie habló de las guerras silenciosas. Nadie reconoció que Matt Dillon, el héroe inquebrantable de Dodge City, fue interpretado durante 20 años por un hombre que vivía en estado de alerta permanente, protegiendo su trono de enemigos reales e imaginarios. Tal vez esa sea la verdadera tragedia de James Arness, que construyó un personaje legendario sacrificando la posibilidad de ser vulnerable, complejo, humano. Y al final, ganó. Gunsmoke sigue siendo uno de los shows más largos de la historia de la televisión. Matt Dillon sigue siendo icónico. Pero el precio que pagó fue convertirse en la armadura que nunca pudo quitarse.
La historia de James Arness nos deja una pregunta incómoda. ¿Fueron estos conflictos lo que hizo grande a Gunsmoke o destruyeron lo que pudo haber sido algo aún más poderoso? ¿Cuál de estos 8 enemigos crees que pesó más en la vida de Arness? ¿John Wayne, el mentor controlador? ¿Amanda Blake, la coestrella que se negó a ser invisible? ¿O Clint Walker, el único hombre que lo hizo sentir pequeño? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si este vídeo te hizo ver a Matt Dillon con otros ojos, dale like, suscríbete y activa la campanita porque cada semana seguimos destapando los secretos que Hollywood enterró durante décadas. En el próximo video revelaremos la lista negra de otra leyenda del western clásico que ocultó enemigos aún más brutales. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo Tabú de Hollywood.